Bueno, buenas tardes, estimados hermanos y hermanas, alabados a Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar con las pláticas que llevamos de formación carmelitana y el día de hoy toca el turno a la vida y doctrina de San Juan de la Cruz. Solamente que el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es Fray Natán Montero, es carmelita descalzo de la provincia de México, ¿verdad? La provincia de San Alberto. Entonces, bienvenido hermano aquí a las pláticas de la formación carmelitana. Gracias por la invitación y para mí es un gusto pues compartir con ustedes la vida de nuestro Padre Juan de la Cruz y a través de él descubrir qué es lo que Dios nos enseña y nos invita a vivir a través de su testimonio. Bueno, entonces vamos a comenzar con con la plática de nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz. Iniciando, vamos a platicar acerca de su infancia. Bueno, él nace en Fontiveros, España, en 1542. Realmente no sabemos exactamente qué día nace nuestro Santo Padre Juan de la Cruz porque se han perdido los escritos. Sin embargo, sí tenemos la certeza de que nació en 1542. Y bueno, él nace de la unión de sus padres Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez. Este matrimonio fue unido meramente por amor. Esto se dice porque Gonzalo de Yepes era de familia rica, de familia pudiente, y su madre Catalina Álvarez, bueno, era una joven de excelentes valores, pero no tenía recursos económicos. Entonces, al Gonzalo de Yepes o el padre de Juan de la Cruz, al momento de juntarse con Catalina de Álvarez, es desheredado. Entonces quedan en la pobreza y al poco tiempo de que nace Juan de la Cruz, muere su padre tras una larga enfermedad, quedando Catalina completamente pues desamparada y en la miseria, en la tristeza. Aquí Fray Natán nos va a platicar un hecho que pasó en la infancia de nuestro padre Juan de la Cruz. Pues parte de lo que el Santo Padre va a vivir dentro de este núcleo familiar va a ser la fe y va a tener este acercamiento pues lógicamente con Dios, pero va a tener también un especial cariño hacia la figura de la Virgen María. Él era muy reservado en contar este tipo de experiencias particulares que llegó a tener en su vida, pero ciertamente en el calor de la confianza con unos hermanos, llegó a contar en un episodio de su infancia que fue una vez que él se cayó en un pozo, lo podemos ver en este hermoso grabado que acompaña la presentación, y pues por su tamaño era pues un niño muy pequeño debido pues a las carencias y a la pobreza en la que creció, pues no logró tener una estatura muy alta, lo que le costó pues le impidió salir con facilidad del pozo. Cuenta pues que una mujer muy hermosa, una señora muy hermosa le quiso ayudar a salir, pero él por miedo a ensuciarla, pues no le quiso tender la mano y es ahí cuando llega un campesino y es quien le ayuda a salir del pozo. Pero es una de las anécdotas que cuentan y la presencia pues de la Virgen María que lo va a acompañar durante toda su vida. Bueno, entonces, como podemos ver, pues nuestro padre Juan de la Cruz ya desde pequeño tenía como que ese acercamiento con Dios, con la Virgen, y en este episodio que nos narra ahorita Fray Natán, pues lo podemos constatar. Más adelante en su vida, bueno, su mamá, junto con su hermano y Juan, empieza a mudarse a diferentes partes de España, diferentes provincias, buscando pues tener una calidad de vida un poco mejor. Esto hasta que llega a Medina del Campo, que es una provincia en España. Y ahí en Medina, Juan de Yepes, que es el nombre original de nuestro padre Juan de la Cruz, va a entrar a un colegio llamado de la Doctrina. Y bueno, este colegio va a ser una especie de orfanato para niños pobres, en donde van a recibir pues las primeras letras, comida, vestido. Y bueno, en este colegio hay algo muy particular que trataban de enseñarle oficios a estos niños que atendía el colegio, esto pues para que se pudieran valer en su vida diaria. Y bueno, Juan trató o bueno, tuvo varios oficios que trató de hacer, entre ellos fue mampostero, trató de ser carpintero, inclusive pintor, ¿no? Que no se sabe si fue... Pintor de, pues, de paredes o pintor de alguna arte sacro. Pues. No se le dio ninguna de las dos, pero no se sabe de qué tipo de pintura era la que se dedicó, pero igual no tuvo No tuvo éxito. no tuvo el don de desarrollar pues, este tipo de oficios. Entonces, aquí, desde esta perspectiva, pues Juan trató siempre de hacer esos oficios que le enseñan, sin embargo, pues no prosperó porque no tenía el don para ellos. Y
el único don que tenía, o bueno, uno de los varios dones que tenía, ¿verdad? Pero el que más resaltaba era el servicio a la liturgia. Él, desde pequeño, desde esta edad que estamos hablando en este colegio de la doctrina, él ya dedicaba diariamente 4 horas por la mañana a servir a la liturgia en la iglesia de la Magdalena, que es la que podemos apreciar en esta imagen que se encuentra en Medina del Campo. Entonces, se dieron cuenta en este colegio de la doctrina que tenía ese servicio ejemplar para la liturgia. Pasa el tiempo y desde el colegio él empieza a pasar más tiempo en el Hospital de la Concepción, que quedaba relativamente cerca del Colegio de la Doctrina, y a él lo llamaban a este Hospital de la Concepción debido a que tenía una caridad impresionante, tenía un servicio muy edificante para con los enfermos. Es por eso que se acerca a este Hospital de la Concepción. Esto estamos hablando que Fray Juan, o bueno, Juan de Yepes en ese entonces, porque no era fraile todavía, tenía 16 años. Aparte de su caridad, de la religiosidad y del servicio a los enfermos que Juan ya tenía, por la vida que él tuvo, de su infancia que él tuvo, adquirió una humildad, digamos, impresionante. Y varios autores lo describen como que es una virtud que ya llevaba en la sangre. En este punto, él conoce a don Alonso Álvarez de Toledo, que es el director de este Hospital de la Concepción, y se da cuenta que Juan de Yepes es muy intelectual, tiene esos dotes de curiosidad intelectual, era pues grande, era inteligente. Y él lo manda o le dice que si quiere recibir la formación de base técnica literaria en el Colegio de Humanidades con los jesuitas. Y él acepta. Entonces es por ayuda de este director del hospital, de don Alonso Álvarez, que Juan de Yepes puede acceder a empezar a estudiar, si no me equivoco, filosofía con los jesuitas. Entonces, aquí inicia este camino de Juan de ser un poco más intelectual, de empezar esa formación con los jesuitas en este convento de la Concepción, que es el que podemos apreciar en la imagen. Entonces, continuando con su vida, bueno, pues llega el momento de que termina, me parece, filosofía, y no sé si estudió teología o nada más fue filosofía la que estudió. Estudié la filosofía y ya después la teología de forma más como vivencial. Más vivencial. Que es lo que su relación propia con Dios es lo que comparte y de ahí se desprende pues toda su teología. Es más una experiencia que un intelecto. Es justamente lo que nos comparte sus escritos. Entonces, bueno, pues ya precisamente termina esta etapa formativa en el colegio jesuita y precisamente los jesuitas lo invitan a formar parte de ellos, de los jesuitas, pero bueno, aquí Juan ya tenía algo en su corazón, él ya buscaba algo concreto y bueno, llega el punto de la vocación. Él ya desde su niñez quería como dedicarse a esa parte contemplativa y él ya tenía en concreto el Carmelo de Medina en mente, que es el que podemos apreciar también en la imagen. Entonces, pues, Fray Juan, bueno, Juan de la Cruz le dice a los jesuitas que pues muchas gracias por su formación, pero que él va a ingresar al Carmen de Medina. Y aquí, bueno, toma el hábito en 1563 a la edad de 21 años y toma el nombre al ingresar al Carmelo de Fray Juan de Santo Matías. Hasta este punto hay que aclarar que la orden de los carmelitas descalzos no existía para los hombres ni para las mujeres. Entonces, estamos hablando que él ingresó al Carmelo de la antigua observancia en este punto todavía. Entonces, continuando con su vida, bueno, él en 1564, un año después precisamente de ingresar al Carmelo y de tomar su hábito, va a Salamanca, donde cursa más estudios de filosofía y teología hasta 1567. Y él va a dejar Salamanca con una sólida formación científica que, bueno, demostraba ya desde bastante joven, y es por eso que lo vale ir al colegio de los jesuitas, y tenía un profundo conocimiento de la Sagrada Escritura. De hecho, los padres carmelitas más mayores, decían que sus principios y explicaciones teológicas eran de buen criterio y de bastante agudeza. Aquí, bueno, Fray Juan frecuentaba el ayuno y el cilicio. El cilicio es un instrumento que se utilizaba en esa época para poderse
para poderse implementar los dolores de la pasión o para poder tratar de sufrir los mismos padecimientos que Jesús tuvo. Entonces, él siempre prefería una celda pobre, oscura, siempre se acercaba a esa penitencia, que de hecho la podemos ver en la imagen, que se está flagelando frente a la imagen de un Cristo, pero él siempre trataba de que su celda, a pesar de ser la más pobre y oscura, tuviera una pequeña ventana al sagrario, donde pasaba largas horas de oración y aprendiendo la ciencia divina. Sin embargo, Fray Juan de la Cruz más adelante, bueno, se dio cuenta que el uso del cilicio, el uso del flagelo, pues no era tan correcto como se creía en la época, y bueno, aquí... Parte de la mente o parte de la vivencia religiosa que se tenía justamente durante esta época en la que pues entre más penitentes y más sufridos y más orantes y más de rodillas se le veía al religioso, pues más santo se le veía. Entonces, Fray Juan de la Cruz pues tiene esta etapa en la que es parte o hijo de su tiempo y la misma acercamiento a Dios, la misma lectura a la Sagrada Escritura va a ir demostrándole o va a ir abriéndole un panorama más esencial a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Tocando la Sagrada Escritura es importante pues resaltar que él no solamente leía la Sagrada Escritura por leerla, sino que realmente él hacía palabra de Dios dirigida a sí mismo y dirigida a los hermanos, y también hacía oración. Contarles que el capítulo 17 del Evangelio de San Juan se lo sabía de memoria, la la oración sacerdotal que se le conoce del Señor, pues para él era objeto de meditación, de memoria y de vivencia, de deseo pues del amado, que va a ser pues esencia de sus escritos y de su experiencia. Ya después pues todo este ambiente de penitencia, de rigorismo, de flagelar la carne, tanto la Santa Madre Teresa de Jesús como Juan de la Cruz, pues se van a desligar completamente pues, de este tipo de prácticas, viendo en el cuerpo también un don de Dios, y es parte del humanismo que caracteriza al Carmelo. Entonces el mismo San Juan de la Cruz va a llamarlo penitencia de bestias. ¿Por qué? Porque ¿para qué ofrecerle al Señor algo que no nos pide? Y mejor es prestar atención a qué es aquello que el Señor desea de nosotros. Más admirable, y es parte de lo que nos enseña el Santo Padre Juan de la Cruz, más admirable es renunciar a gustos particulares, más virtud hay en negarnos a lo que egoístamente queremos, a lo que nuestra idea de Dios nos pide, y Dios aprecia más que le busquemos en la naturalidad del trato, en la sencillez, en la humildad, que hacer este tipo de prácticas, pues que se alejan del amor que tenemos también de nosotros mismos y el propio cuidado que tenemos que tener de nuestra salud y de nuestro bienestar. Incluso también pues el apego a cierto tipo de oratorios, a cierto tipo de imágenes, a cierto tipo de instrumentos para orar. Él, por ejemplo, pone ejemplos de rosarios, que si este rosario es más blanco que el otro, que si este rosario fue hecho en Tierra Santa y este rosario fue hecho con abalorios sencillos conseguidos en una visitoría de al lado. Pues él dice, lo esencial es la oración, no el instrumento. Lo esencial es que tú vayas a Dios desde la desnudez y desde la sencillez de la vida, pues no estar ligado a la cercanía a Dios, ni a objetos, ni a personas, ni a ideas, sino que vayamos a Dios tal y como somos. Entonces es ahí pues, por eso que se va alejando pues, de este tipo de prácticas, pues que no ayudan y que personalmente a él no le ayudaban. Entonces aquí podemos ver a un San Juan de la Cruz más humano, más espiritual, que nos va enseñando a ser más sencillos y que las prácticas que nosotros podemos hacer para alcanzar la santidad también deben ser más sencillas, no estar más enfocados en las cosas terrenales, sino más acercarnos a estar con Dios, a hablar con Dios, a tener ese trato, ¿no? A este Dios que nos conoce y nos ama tal cual somos, que pues sí, y que ama pues nuestra humanidad. De hecho, Él se ha hecho hombre y ha aceptado nuestra carne y ha amado nuestra carne. Entonces, ¿por qué nosotros despreciarla y maltratarla?
Después parte también del pensamiento humano de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, nuestros padres. O entonces, continuando con su vida después de este periodo que tuvo, tiene el encuentro con Santa Teresa. Bueno, narra la historia que su compañero, aquí ya sale de Salamanca, él termina sus estudios en Salamanca y lo mandan con un compañero que es Pedro de Orozco a cantar su primera misa a Medina. Él ya se había recibido en Salamanca y trata o lo mandan a ir a Medina a cantar su primera misa o a tener su primera misa, donde aún vivía su familia. En este camino a Medina, el fray Pedro Orozco, que es el que lo acompañaba a San Juan de la Cruz, él conocía a Santa Teresa ya, o bueno, había escuchado de ella. Y bueno, Santa Teresa se encontraba ocupada en la fundación del monasterio de las Carmelitas Descalzas, porque ya había iniciado la reforma para estas fechas de las Carmelitas Descalzas entre las religiosas. Entonces es informada por Fray Pedro de Orozco que Fray Juan va a ir a Medina y ella queda entusiasmada porque ya había escuchado que también tenía ciertas características que Santa Teresa buscaba y tienen una conversación, hay un encuentro aquí, pero aquí antes hay que recalcar que Fray Juan ya tenía como en mente tratar de salirse del Carmelo porque también no veía las mismas cosas que Santa Teresa, que no había cierto orden, por quererlo llamar de cierta manera, o cierto apego a la regla como debería de hacer. Y aquí, bueno, pues creo que nos puede explicar un poquito más de cuando él quería Pues retirarse. el Santo Padre va a experimentar lo mismo que vive la Santa Madre, ¿verdad? Esta inconformidad con el estilo de vida religioso del Carmelo, esta, por decirlo, relajación de la regla. Pues este va a ser el primer camino de conversión de Santa Teresa y pues lo que el Espíritu Santo va a inspirarla a fundar el Carmelo Descalzo. Ya para esta época, pues ella ve la necesidad o siente el deseo de fundar también la rama masculina del Carmelo Descalzo, frailes que comprendan la vida de las monjas y que puedan y sepan acompañarlas a través pues, de esta misma experiencia en común. El Santo Padre, por su parte, pues ya era carmelita, ya estaba pues, recién ordenado, siente estas inquietudes de dejar la Orden del Carmen para irse a la Cartuja, en deseo pues de una vida más contemplativa, más orante y más en fidelidad a lo que Dios va a ir despertándole en su interior. Y pues va a ser justamente este deseo del padre, de nuestro padre Juan de la Cruz, que le va a compartir Pedro de Orozco a la santa, pues presentándole, ¿verdad? Como un posible fraile carmelita que le pueda echar una mano en la fundación de los frailes. Entonces eso entusiasma mucho a Santa Teresa y pues va a tener este encuentro providencial entre los dos y pues el Santo Padre pues la Santa Madre le va a ofrecer justo pues las palabras que se cuentan es que te ofrezco lo que tú deseas sin salirte de la Orden del Carmen. Y es así donde el Santo Padre pues decide unirse a la empresa de Santa Teresa. Precisamente a raíz de esta conversación que tiene Santa Teresa y San Juan de la Cruz, Santa Teresa nos narra en el libro de sus fundaciones que hablándome me contó mucho. Dicen que fue una conversación relativamente corta, pero Santa Teresa la describe que a pesar de ser relativamente corta, el padre, pues Fray Juan de la Cruz, le cuenta mucho, ¿no? O sea, tienen ese trato, o sea, coinciden las ideas que Santa Teresa tenía con las de Fray Juan. Y aquí también podemos puntualizar que Fray Juan, desde el punto de vista humano, sabemos que, bueno, es santo, es doctor de la iglesia, pero también podemos encontrar que, bueno, él también sentía ciertas inquietudes, que también tenía, digamos, ciertos disgustos propios de la vida diaria, como el que no le gustaba a lo mejor del todo esa relajación que tenía con la orden, que buscaba a lo mejor otra cosa, que se apegara más a lo que él quería. Y bueno, él siempre confió en Dios y bueno, tuvo este encuentro con Santa Teresa y creo que lo podemos traer esto a nuestros días, que también a veces nosotros podemos tener como que esas inquietudes de que no estamos como que en el lugar justo, pero siempre hay que tener como que esa confianza con Dios o en Dios que nos va a ir guiando a través de lo que necesitamos en nuestra vida. Entonces siempre ver como que ese lado positivo, ese lado humano que también los santos pudieron llegar a tener, o que más bien que tuvieron en su momento.
Pues pasando con precisamente después de esta conversación, pues el ideal de Santa Teresa, como lo comentó Fray Natán, se parecía hecho a la medida de las aspiraciones de nuestro padre Juan de la Cruz. Una intensa vida de contemplación y sin dejar la orden de la Virgen, porque recordemos que el Carmelo es todo de María y para María. Entonces, eso, la idea a San Juan de la Cruz se le hace pues una idea perfecta, por así decirlo, ¿no? El hecho de decir que sin dejar la orden de la Virgen que él tanto amaba, iba a tener como que esta intensa vida de contemplación que él quería. Entonces se asocia al plan de Santa Teresa, se ponen de acuerdo para fundar también a los religiosos y solamente Fray Juan pone una condición, y es que no se tardase mucho la Santa Madre para fundar a los religiosos. Y da el paso trascendental, y este paso lo vamos a llamar trascendental por el hecho de fundar a los religiosos carmelitas descalzos, cuando Santa Teresa le escribe. Santa Teresa se encuentra realizando una fundación de las religiosas o de las monjas en Valladolid, España, y le manda una carta a Fray Juan que tiene que dar ya inicio a la reforma de Carmelita en los frailes. Y bueno, esta reforma inicia con la fundación del convento de Duruelo, España. Un convento creo que un poco pequeño, ¿no? Así como que medio improvisado de cierta manera y que es donde da inicio propiamente pues esta reforma dentro de los religiosos. Lo importante a tocar aquí es que antes de la fundación de los frailes, la Santa Madre invita al Santo Padre a compartir el estilo de vida de las monjas para que él pueda ver cómo es la reforma, ya verla no con lo que ella le contó, sino con cómo lo van viviendo. Entonces, para que aprenda nuestro estilo de vida, dice la Santa Madre en su libro de fundaciones. Así que esta experiencia que el Santo Padre tiene de ver a nuestra Madre Teresa y a las demás monjas vivir la reforma carmelita, que ya después se convierte en una orden nueva, va a ser pues las bases con las cuales él va a ir edificando pues lo que iba a ser nuestra orden de frailes carmelitas. Bueno, entonces aquí ya podemos ver que ya va teniendo no nada más esa idea de lo que la Santa Madre le platica, sino también pues lo vivió, o sea, tuvo esa experiencia, esa cercanía con las religiosas de poder vivir y hacer vida lo que la Santa Madre o el ideal de la Santa Madre para hacerlo también para con los frailes. Entonces, inicia la reforma dentro de los frailes con el convento de Duruelo, España. Aquí, bueno, inicia propiamente su tarea como reformador y la inauguración oficial de este convento de Duruelo tiene lugar el 28 de noviembre de 1568, solamente con otros dos religiosos, el padre Antonio de Heredia y el hermano José de Cristo. Entonces eran tres religiosos que inician la reforma propiamente en este convento de Duruelo. Y Fray Juan de la Cruz, en este convento precisamente, empieza a pensar largamente en cambiar su nombre. Recordemos que su nombre religioso que tomó exactamente cuando toma el hábito carmelita es Fray Juan de Santo Matías. Entonces empieza a pensarlo mucho en este convento de Duruelo y él se da cuenta que ha nacido y vivido por la cruz, por las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida hasta este punto, y él decide cambiar su nombre por Fray Juan de la Cruz. Entonces, en este punto ya podemos decir que inicia su nombre propiamente como Fray Juan de la Cruz. Entonces, unos meses después de la inauguración, Santa Teresa lo visita en Duruelo, porque recordemos que ella estaba fundando los conventos de religiosas. Entonces, ella queda feliz al iniciar la reforma entre los religiosos, pero también queda un poco espantada, narra la Santa Madre, pero Asombrada, en realidad es asombrada. La traducción al español actual sería, queda asombrada de ver el estilo de vida que tenían estos tres frailes en Duruelo. No sé si nos puede platicar un poquito de cómo era el estilo de vida de ellos, o sea, por qué la madre se asombró de ver al estilo de vida de estos religiosos, ¿verdad? Iniciando la reforma. Ella habla de la forma en la cual pues, decoraron una capilla con muchas cruces, el estilo de vida penitente, orante, pero también apostólico, que era lo que aspiraba o deseaba nuestra Madre Teresa a través pues, de nosotros los frailes. Ella se ve como edificada por el testimonio que va viendo en estos frailes que se reúnen en la primera fundación de Duruelo,
Es por eso que se asombra, pues, por el testimonio y el ánimo que le dan sus primeros hijos. Y también, pues, ver el recibimiento tanto del pueblo y la dedicación que ellos tienen con el pueblo, pues bajaban del convento también para ir a predicar y para servir. Entonces, pues eso es lo que la asombra y pues y lo que la hace también sentirse feliz de estos primeros inicios, los primeros pasos de quienes iban a hacer y somos sus hijos, los frailes. Entonces, es por eso que pues, la Santa Madre queda asombrada de verlo bien, yo creo que acogieron el plan de la reforma y cómo lo hicieron vida tanto en el apostolado y manteniendo aún la contemplación o sí, el estilo de vida contemplativo propio del Carmelo. Entonces, inicia propiamente la tarea ya de Fray Juan de la Cruz, ahora sí meramente llamado de la Cruz, como reformador. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder contemplar esta pintura que se encuentra en la diapositiva y solamente porque narra una escena en la cual Santa Teresa y San Juan de la Cruz se reunieron una de varias veces que se vieron en vida, y se pusieron a dialogar o cuentan las religiosas que la vieron, que los vieron, que estaban dialogando sobre el dogma de la Santísima Trinidad y ambos entraron en éxtasis y levitaron. Es por eso que a lo mejor no vemos a la Santa Madre en el Santo Padre propiamente como que la silla apoyada en el piso y a la Santa Madre también, pues un poquito levitando, digamos, es lo que trata de demostrarnos la pintura, que ambos, digamos, ya estaban en el mismo nivel o en el mismo grado de oración como para tener estos arrobamientos o estos éxtasis, y bueno, esto es lo que nos quiere representar la pintura. Continuando con su vida, pues inicia ahora sí la tarea de reformador, continúa con esta tarea y tiene pues varios oficios. Uno es el de los primeros, es el de formación, es primer maestro de novicios precisamente en Duruelo, más adelante en Mancera y en Pastrana, que son diferentes provincias de España donde se fueron fundando estos conventos de religiosos, ya propiamente carmelitas descalzos. También es el primer rector de los colegios de la Reforma en Alcalá de Henares, y aquí interviene mucho su madurez a pesar de su juventud. Lo reciben ya como un hombre bien visto y plenamente formado, y precisamente dirige también a las religiosas de la Reforma. Entre ellas, pues la misma Santa Teresa. Aquí yo creo que nos podría decir un poquito de cómo fue que nuestro padre Juan de la Cruz llegó a empezar a dirigir a las religiosas, entre ellas, bueno, a Santa Teresa. Pues la Santa Madre siempre va a resaltar, muy importante, de que los directores espirituales sean espirituales, pero principalmente letrados. Y San Juan de la Cruz, pues tenía las dos características, era muy espiritual y era letrado. Pero la Santa Madre decía, entre espiritual y letrado, yo prefiero que sea letrado, porque pues tiene conocimiento y no se va a dejar llevar solamente por los sentimientos. Muchas veces pues nos pueden nublar. Entonces la Santa Madre va a tener pues esta intuición o este discernimiento para ver en San Juan de la Cruz a un verdadero director espiritual. Por eso ella misma va a consultar con él y muchas de sus hijas van a consultar con él. Ana de Jesús, por ejemplo, una de sus grandes compañeras de fundación, Ana de San Bartolomé, pues todas conocieron a San Juan de la Cruz y vieron pues la riqueza espiritual que les aportaba a su vida y a su experiencia religiosa el trato con el Santo Padre. Ya cuando la Santa Madre es nombrada, antes de separar las órdenes del Carmelo, el Carmelo primitivo y el Carmelo descalzo, pues la Santa Madre es nombrada priora de la Encarnación en contra del deseo de las 180 monjas carmelitas primitivas que vivían allí, que sabemos pues, que es el convento de donde salió la Santa Madre a fundar el Carmelo descalzo. Pero la Santa Madre, pues poquito a poco se va a ir ganando el aprecio y la compañía y la cercanía de las hermanas, pues porque lógicamente les impusieron una monja de priora y ellas pues no querían, ellas querían elegirla. Finalmente, cuando la Santa Madre se establece bien como priora en la Encarnación, va a haber la necesidad de que estas monjas, vamos a decirle calzadas, aunque no son calzadas, pero para saber diferenciarlas, cuando las monjas pues ve la necesidad de que ellas sean dirigidas y atendidas, llama o elige al Santo Padre Juan de la Cruz y va a aportar gran bien para las monjas de la Encarnación y va a ser pues también un poquito de el roce
que va a iniciar entre los muchos roces que hubo entre el Carmelo primitivo y el Carmelo descalzo durante su fundación, ¿verdad? Y la persecución pues, que sufrió tanto la Santa Madre y el Santo Padre en los inicios de la fundación de nuestra orden descalza. Bueno, entonces aquí ya podemos ver pues que era un hombre, digamos, muy bien formado, tanto como para poder dirigir con buenas palabras pues a las religiosas, digo, entre ellas mismas, pues a la misma Teresa de Jesús, que le llevaba algunos años de edad a Fray Juan. Fray Juan realmente era más joven que Santa Teresa. Entonces, continuando precisamente con esta reforma que van haciendo Santa Teresa de Jesús y Fray Juan de la Cruz, bueno, llega un punto crucial en la vida de Fray Juan de la Cruz, o bueno, creo que es un punto crucial que llega de 1577 a 1578, y es cuando los carmelitas de la antigua observancia deciden detener o encarcelar en Toledo a Fray Juan de la Cruz, esto tratando de detener la reforma. Él pasó 9 meses en la cárcel, pero en esta cárcel él fue, digamos, tratado de una manera, pues en soledad, muy en soledad, realmente no tenía mucho trato con los demás frailes porque estaban como que castigándolo, ¿no? Es así, lo estaban como que tratando de contener o cómo lo Los podríamos conventos explicar. anteriores tenían pues este tipo de celdas que eran como cárceles para, de cierta forma, corregir al religioso que, pues, que la comunidad veía que necesitaba, pues, ese tipo de escarmientos, por decirlo así. Entonces, al Santo Padre justamente lo van a aprender cuando él era el director espiritual de las monjas en la Encarnación, las monjas de la antigua observancia. Entonces, los hermanos de la antigua observancia, pues, también lo van a aprender y lo van a llevar a esta cárcel, pues, como castigo, pues porque se le tenía esta imagen o se creía pues que él era uno de los que propiciaron la división de la orden. Pues, pero sabemos que era el deseo de Dios que naciera la orden descalza. Entonces, pero pues son parte de las pruebas que tuvo que pasar nuestra madre y nuestro padre para poder fundar la orden. Entonces, precisamente en esta cárcel de Toledo, en este encarcelamiento que sufrió, pasan 9 meses, pero a pesar de tener esos tratos de silencio, de soledad en donde él se encontraba, a él lo transforman religioso y psicológicamente. Él precisamente creo que escribe una de sus más grandes obras, ¿no? En Cántico esta cárcel, espiritual. que es el Cántico Espiritual, en el que él realmente siente que ha encontrado a Dios en su vida. Fray Juan de la Cruz sabemos que siempre fue un hombre de lo más pacífico y de lo menos belicoso, de lo menos peleonero, diríamos, por acá en México, entre la contienda entre pues, los de la antigua observancia y los descalzos. Pero sabemos también que Fray Juan de la Cruz fue de los que más duramente pagó las consecuencias, ¿no? Entre ellas, pues el estar en esta cárcel. Es a mediados de agosto de 1578 que después de 9 meses que él pues se aventura a fugarse de esta cárcel. Y bueno, dice la biografía que parece que la providencia le ayuda, ¿no? Porque le resulta bien y pues huye a Andalucía. Aquí yo creo que nos podría relatar tal vez Sí, el un poco el momento. momento. Lo que cuentan los biógrafos es que el Santo Padre, pues sí, lógicamente pasó estos 9 meses eh, sufriendo y también pues orando, meditando, pero también pensando en escaparse porque pues veía que era un trato injusto y que pues que no se debe aguantar. Entonces él planea su fuga cuando ya encuentra el momento exacto para pues ir, va desatornillando un poquito los clavos de la puerta, logra escaparse y se tira pues bueno, se lanza desde la celda en donde se encontraba. Al llegar pues abajo, no sabe cómo escaparse porque pues, su estatura tan baja, pues no podía saltarse la pared que rodeaba el convento donde estaba pues encarcelado. Entonces llega pues en un momento de no saber qué hacer y se dirige a la Virgen María para que pues le ayude, interceda ante el Señor para ver qué hacer. Algunos escriben, ¿verdad? Intuyendo su pensamiento, si me entrego y me vuelvan a meter, me van a castigar, pero por lo menos pues y lo intenté,
o sigo buscando una solución. Y es allí donde narran o nos ha llegado a contar a través pues, del testimonio que él dio, eh, que ve un animal que, que pasa por el frente después de hacer esta oración, le pasa al frente y ve que se escapa por un hoyo que hay en la pared, que está tapado un poquito entre ramas y piedras, está oculto, pero logra pues allí descubrir un escape donde pues nuevamente sentirse libre y ser libre. Entonces, bueno, por eso decimos que los biógrafos escriben que al parecer que la providencia le ayuda, porque después de hacer esta oración, de estar en este dilema de si se entregaba, si regresaba a la celda o si se escapaba o ver cómo escapaba, la providencia le manda un animalito y ve cómo el animalito sale del muro del convento hacia el exterior de un agujero que estaba en el muro y bueno, él se escapa también por ahí y huye a Andalucía, donde llega con las religiosas precisamente y las atiende. Las religiosas atienden a Fray Juan del estado en el que estaba. Y bueno, él también huye precisamente a Andalucía porque, bueno, ahí la contienda o la pelea, digamos, pelea entre comillas, porque solamente están tratando de detener la reforma, era menos violenta, ¿no? Es decir, pues no le van a volver a encarcelar y puede vivir lejos de los perseguidores o lejos de donde el drama entre los de la antigua observancia y ahora los descalzos existía. Entonces, continuando con su vida, pues él tuvo un ministerio bastante fecundo, pasa 10 años después de este escape en Andalucía, va a ser superior del convento del Calvario también, de 1578 al 79, va a pasar a Baeza como rector del nuevo colegio que él mismo funda, después vivirá en Granada, primero como prior, luego como vicario provincial y luego nuevamente como prior, y en 1588 deja Andalucía y se traslada a Segovia como prior y definidor. Este es el último cargo que meramente nuestro padre Juan de la Cruz afronta o que tiene, porque después de eso llega una votación en el cual ya no le dan ningún cargo y aquí creo que ya nos podrás platicar un poquito más de qué fue lo que Sí, pasó. ya después llega pues el famoso Nicolás Doria, que es el que pues va a alejarse un poquito o bastante de lo que es el espíritu teresiano. Algunos como Gracián, el padre Gracián y San Juan de la Cruz, pues van a defender pues lo que nuestra Madre Teresa quería. Pues en estas, por así decirlo, contiendas o diferencias que hay entre los frailes, ya la Santa Madre había fallecido, pues al Santo Padre lo castigan y lo quieren castigar mandándolo a México para que pues se aleje un poco. Al Padre Gracián lo van a expulsar de la orden. De hecho, cuando eligen a Nicolás Doria, se cuenta que el Santo Padre se acercó al Padre Gracián y le dijo, has votado por quien te va a expulsar de la orden. Y pues así fue. El Padre Gracián fue expulsado por Nicolás Doria y el Padre San Juan de la Cruz, nuestro Padre, pues va a ser en cierta forma pues también castigado y alejado lo más posible de la continuación pues de la orden y la reforma. Entonces aquí nuevamente podemos ver también como que esa parte humana de San Juan de la Cruz, no nada más verlo como esa figura inalcanzable de santidad, sino también verlo como la parte humana que también vivió, también enfrentó problemas entre los mismos religiosos, bueno, con este fraile que quedó como el nuevo, digamos, el nuevo superior, el nuevo definidor. También lo vimos al momento en el dilema en el que él se quiere escapar de la cárcel y piensa si mejor se regresa y lo perdonan o si se sigue escapando. Entonces hay que ver siempre a los santos desde esa parte humana, desde esa parte espiritual que ellos tuvieron. También saber diferenciar y luchar por la justicia y por la verdad, porque si el Santo Padre no era siempre se le pinta como dolido, como tristón, y no, pues él siempre buscó pues la alegría de vivir y la alegría de hacer valer sus derechos, y por eso es que se vio motivado a escapar de algo injusto. Nosotros también estamos llamados pues a hacer imagen y a hacer voz de los sin voz, como dice el Papa Francisco. Y pues el Santo Padre también logramos ver un testimonio pues de paciencia, de escucha, pero profundamente de humanismo, de saber quién soy y saber luchar por lo que creo y ser veraces en lo que somos. Entonces, continuando precisamente con esto, a él lo quieren mandar a México a fundar, o bueno, alejarlo más que nada, más que fundar, a alejarlo del drama que vivía
las fundaciones de los descalzos en España, lo mandan a México. Y bueno, hay biógrafos que dicen que en el camino, otros que ya estaba en el convento en el que estaba, ya se encontraba enfermo. Él tenía una llaga, si no mal recuerdo, en el pie. Él tiene una llaga, ahora dicen que es una úlcera, una llaga que tenía en el pie, y bastante grande, y se le infecta. Y bueno, algunos dicen que le piden, le preguntan a Fray Juan de la Cruz que en qué convento quiere irse a recuperar. Y él escoge el convento de Úbeda, en España. Y es aquí donde otra vez vemos esa parte humana de Fray Juan de la Cruz de elegir lo menos en lugar de lo más, por llamarlo de cierta manera. Porque aquí en el convento de Úbeda habría un prior que lo veía con malos ojos, es decir, que no lo quería. Él cuando llega con esta enfermedad, con esta infección en el pie, el prior lo miraba con malos ojos, dicen los biógrafos, es decir, que no lo quería, no le daba las medicinas o cuidados que él necesitaba, creo que inclusive hasta le iba a quitar al hermano enfermero en cierto tiempo. Entonces, pues Fray Juan de la Cruz era consciente de lo que había, de por qué se había puesto de la cruz. Aquí volvemos a lo mismo. Él nace, vive y muere por la cruz. Entonces, ¿por qué lo quiere así, de esta manera? De hecho, narran que Fray Juan de la Cruz, ya enfermo, un médico de cuerpo, va a revisarle la úlcera y se da cuenta que está muy infectada y que lo tienen que operar. Le dice a Fray Juan de la Cruz que lo tiene que operar, que tiene que limpiar esa herida, pero que no tiene con qué anestesiarlo. Y Fray Juan de la Cruz acepta que lo operen. Dicen que en la cirugía hasta el hueso vivo llegó en limpiar esta llaga. Inclusive el hermano enfermero que estaba asistiendo al médico se desmayó de ver esta herida tan grande, la sangre. Y dicen que Fray Juan de la Cruz estaba de lo más tranquilo y que soportó con santa paciencia. Pero esto es porque, bueno, Fray Juan de la Cruz ya vivía, digamos, en el cielo, ya tenía su mente y su alma ya hacia el cielo, ya no tanto en las cosas de la tierra. Es por eso que dicen que él pudo sufrirlo con santa paciencia. Inclusive hay otro periodo en el que ya sabía que Fray Juan de la Cruz, que ya se sentía que iba a morir, y le manda a hablar al prior y le pide el hábito de la Virgen, el hábito del Carmen para poder vivir, le pide uno nuevo para poder ser enterrado, a lo que pues el prior de mala gana acepta. Y dicen los frailes en sus escritos que han dejado o que nos han llegado hasta la actualidad, que el prior al salir, aunque de mala gana le dio el hábito, se puso a llorar. Y es porque se dio cuenta que se había tratado mal y se había equivocado él al tratar así a Fray Juan de la Cruz, que no era el espíritu teresiano, que realmente era el que la Santa Madre les enseñó, con esa caridad, con ese humanismo de acercarse a los demás. Precisamente Fray Juan de la Cruz, bueno, ya empieza, digamos, su proceso, su regreso a la casa del Padre en la noche ya del 13 de diciembre de 1591. Y lo empiezan a rodear los religiosos con ciertas oraciones, y dicen que en varios momentos Fray Juan de la Cruz tuvo como momentos de lucidez, de cierta manera, por así decirlo, y en uno de ellos, ya antes de que diera la madrugada del 14 de diciembre, dicen que él vio una perla que se iluminó en el cielo y que un ángel le dijo que él iba a cantar los maitines en el cielo. Es por eso que aquí en la imagen podemos ver la perla en la parte superior de la imagen, que se ve que ilumina este tránsito de Fray Juan de la Cruz. Entonces, bueno, aquí, hermano, hay que explicarle a todos los demás qué son los maitines, porque ahora podemos confundirlo a lo mejor con los laudes, pero bueno, los maitines son algo diferente. Bueno, Maquis era una obra canónica que se rezaba pues antes del Concilio Vaticano II. Ahora en la actualidad son varias las órdenes, son solo algunas particulares que lo rezan. Pues, tengo entendido que la Cartuja es una de ellas, pero la mayoría de las órdenes y congregaciones religiosas pues ya estamos dispensados de rezar los maitines.
Esta era la oración que se rezaba justo a la medianoche y el amanecer antes de los laudes. Entonces era pues esta oración, como el Santo Padre Juan de la Cruz murió entre el trance del 13 de diciembre al 14 de diciembre, pues él dijo, voy a ir a cantar Maitines al cielo. Es decir, en esta hora, que se reza ahora esta hora canónica, yo ya la voy a pasar en el cielo. Y pues un hecho particular es que muere el día sábado, el día de la Virgen. Precisamente muere él, como Fray Natán nos cuenta, muere el sábado 14 de diciembre de 1591, a la edad de 49 años, digamos, bastante joven para la actualidad, y después de pues, ciertos padecimientos que él sufre con paciencia heroica, Fray Juan de la Cruz les mira el crucifijo, mira a sus hijos y les dice, yo me voy a ir a cantar los maitines al cielo. Aquí, hermano, bueno, lo curioso o bueno, lo que la Virgen le concedió de poder morir en sábado va en relación al milagro sabatino, ¿no? Al privilegio sabatino. No sé si nos puede platicar un poquito de qué es el privilegio sabatino. Tiene parte de las promesas de la Virgen del Carmen a quienes usan su escapulario, ¿verdad? Usarlo no simplemente vestirlo, sino es la lucha que tenemos diario de poder eh, ejercitarnos en las virtudes que practicó la Virgen María. Pues quien es fiel al escapulario que lleva, quien es fiel y consciente pues, a este compromiso que tenemos con la Madre de Dios, principalmente con Dios a través de la protección, la cercanía y la hermandad con la Virgen María, es que ella, pues vamos a morir en su día y ella nos va a sacar rápido del purgatorio. Entonces ahí viene este deseo pues, de todo carmelita de fallecer un día sábado, día de la Virgen, pues para irse de su mano al cielo. Entonces, bueno, pues la Virgen nuevamente le conceda, al igual que esa vez en su infancia en el pozo, de tratarlo de sacar, bueno, al momento de su muerte, un sábado 14 de diciembre de 1591, pues Fray Juan muere y regresa a la casa del Padre también con este privilegio sabatino, ahora con lo que nos acaba de explicar Natán también de lo que se trata. Entonces, pues muere Fray Juan de la Cruz, la reforma se sigue llevando adelante, los descalzos son fundados ya con más casas, regresan nuevamente al espíritu teresiano, que tal vez había perdido un poquito en España. Él ya meramente no llega a fundar a México, sin embargo, sí nos llegó o llega a la provincia de San Alberto, a la provincia mexicana, esa carta donde dice que el nuevo definidor, nuestro nuevo prior, iba a ser Fray Juan de la Cruz, pero sin embargo, pues Fray Juan de la Cruz muere en Úbeda, precisamente en España. Y ya para finalizar, vamos a hablar de la beatificación, de la canonización y de por qué es declarado doctor de la Iglesia Universal. Bueno, él es beatificado por el Papa Clemente X un 25 de enero de 1675. Pasa un poco de tiempo y es canonizado, es elevado a la categoría de santo por el Papa Benedicto XIII el 27 de diciembre de 1726. Y precisamente por su filosofía, por su teología, por los escritos que él deja, el Papa Pío XI lo declara doctor de la Iglesia Universal un 24 de agosto de 1926. No sé si nos puede decir el por qué cree que lo nombraron doctor de la Iglesia o cuál es la razón o la teología de por qué lo han nombrado doctor de la Iglesia. Pues el doctor de la Iglesia es aquel santo que a través de sus escritos, de su doctrina y de su experiencia nos revela una verdad del Evangelio, nos ayuda pues a comprender mejor el Evangelio, principalmente a vivirlo y hacerlo realidad en nuestra propia existencia. Entonces, los escritos de San Juan de la Cruz pues están repletos de citas bíblicas y de su experiencia, pues justamente él supo acercarse a la Sagrada Escritura y hacer la vida. Y es justamente pues su doctrina y sus escritos quienes nos ayudan a practicar el Evangelio. Es por esto que el Santo Padre es declarado doctor de la Iglesia, porque sus escritos y su experiencia le sirven a toda la cristiandad, a toda la Iglesia, de todas las épocas, a poder acercarnos y descubrir pues el Evangelio desde esta perspectiva que nos la presenta el Santo, una perspectiva de contemplación, una perspectiva de amor. Él es el doctor místico
pues porque nos enseña a través de la caridad, a través del amor, a través del desprendimiento, de la, en búsqueda y constante búsqueda, pues de este amado que se ha enamorado de nosotros y que se ha acercado a nosotros. Entonces, tanto Cántico Espiritual como su vida del Monte Carmelo, La Noche Oscura y demás escritos del Santo Padre, pues narran el camino del alma que pena y busca a Dios. Y este Dios que parece que se esconde, pero ilumina. Este Dios que desea tanto este encuentro con nosotros, que propicia todo en nuestro entorno para que se haga realidad esta unión del esposo con su amada. Es el esposo Cristo que desea desposarse con nosotros, pues nos ama tanto que desea darse completamente a nosotros. El Santo Padre Juan de la Cruz, a través de sus escritos, pues nos va mostrando una senda y una guía y ciertas prácticas también necesarias para que nuestra alma se vea libre, libre de lo que es contrario a Dios y poder ir a este Dios que, pues, que nos busca y nos desea y nos ama completamente. Entonces, precisamente, podemos decir que Fray Juan de la Cruz, en la parte humana, él estuvo en una constante búsqueda de Dios. O sea, es decir, que hay que diferenciar o entender que no porque él es un santo y doctor de la iglesia no tuvo esa búsqueda y ni tampoco pasó esas dificultades en su vida, sino que al contrario supo llevar esas dificultades siempre de la mano de Dios, a pesar de a veces no sentirla, a veces de tener esas noches oscuras, digamos. Que Eh, son necesarias también para la vida espiritual. Sí, justamente como lo está resaltando, el Santo Padre también nos va a enseñar que las gracias místicas pues, no son necesarias tampoco para una vida santa. Hace poquito vimos pues esta experiencia de la que el Santo Teresa de la Cruz, meditando el misterio de la Trinidad, se elevaron, pues el Santo Padre y también la Santa Madre pues descubren en estas experiencias algo completamente innecesario. Si Dios la da, pues bendito sea Dios. Si Dios no la da, pues también. Lo importante en nuestra vida espiritual es estar en esa constante búsqueda y el saber descubrir a Dios cuando habla justamente en el silencio, que va a ser pues la noche oscura que necesita el alma, que es la purificación pues de todo aquello que, de lo cual estamos apegados, cada quien sabe a qué. Puedo estar apegado a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, así como puedo estar apegado a mi carro, a mi celular, a un montón de cosas se apega el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, el mismo Santo Padre nos lo va a compartir, el ser humano tiene capacidad de infinito, tiene sed de infinito, y solamente lo infinito puede llenarlo. Entonces, ¿qué es que en nuestro caminar, en nuestra vida, pues siempre vamos a buscar saciar y llenarnos? Y por eso es que nos llenamos de tantas cosas, pues que son efímeras. Entonces, el Santo Padre, a través de su experiencia, que fue lo que él vivió, pues vivió esta purificación. La purificación pues siempre va a implicar dolor, siempre va a implicar sufrimiento y esfuerzo. Entonces, es ahí donde se ve la noche. Y pues implica también la disponibilidad del alma que desea realmente encontrarse con este Dios. Y este Dios pues es como lo dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Es un Dios celoso, un Dios que pues desea completamente nuestro corazón y si no está completamente vacío, si no está lleno de la nada, que es lo que va a compartirnos el Santo Padre, pues no va a poder llenarse del todo. Y por eso es que también el Santo Padre nos descubre a través de su humanidad, a través de su experiencia, la alegría de sentirnos amados por Dios y que este amor es la única fuerza que necesitamos para, pues, para poder pasar estas etapas de sufrimiento y de noche, pero con alegría y con esperanza y con fe, que va a ser pues, una virtud que va a resaltar mucho la fe. Bueno, entonces, pues sigamos, queridos hermanos y hermanas, el ejemplo de nuestro Padre San Juan de la Cruz, de seguir buscando a Dios y de no apegarnos a las cosas, sino de buscar ese amor infinito que Dios nos da gratuitamente. A ejemplo de San Juan de la Cruz hay que seguirlo buscando. Hermanos y hermanas, nos vamos a quedar precisamente aquí, en esta plática de la vida de San Juan de la Cruz, y el siguiente jueves vamos a retomar con la doctrina de San Juan de la Cruz. Le doy gracias, le damos las gracias a Fray Natán, que nos acompañó el día de hoy en la plática de la vida de San Juan de la Cruz, que nos dio estos detalles, digamos, curiosos, humanos, más espirituales de Fray Juan de la Cruz, que a lo mejor en las biografías no lo podemos encontrar. Entonces, muchísimas gracias, hermano, por podernos acompañar. A ti por la invitación y un gusto compartir.
Esperamos que en las siguientes pláticas, en algunas pláticas podamos volver a coincidir y podemos volver a transmitirle a nuestros queridos hermanos y hermanas esta doctrina tan rica, estos estilos de vida del Carmelo que tiene esta orden para ofrecerles a todos ellos. Ejemplos imitables del Carmelo. Exactamente, esos ejemplos imitables, como que podemos, a pesar de que han pasado ya muchos años, inclusive siglos de algunos, podemos seguirlos imitándolos y trayéndolos a nuestra vida diaria aún en el siglo XXI. No es algo lejano. Los santos y los beatos que tenemos en el Carmelo, al igual que los de toda la iglesia, fueron humanos y vivieron cosas similares a las que nosotros podemos vivir. Entonces hay que verlos desde ese punto de vista espiritual, no tanto por cómo actuaron, sino más desde el punto de vista espiritual y cómo nos podemos enriquecer de la vida espiritual que ellos llevaron para poder nosotros llegar a la santidad. Porque nosotros también estamos llamados a la santidad desde nuestro estilo propio de vida que cada quien podemos tener. Entonces, Fray Natán, muchísimas gracias por acompañarnos. Queridos hermanos y hermanas, espero que les haya gustado esta plática. Los esperamos el siguiente jueves a las 8 de la noche para continuar con la doctrina de San Juan de la Cruz. Alabados a Jesucristo, hermanos y hermanas, que pasen una bendecida noche.